a mencionar el hecho de por qué muchos programas con el hardware pueden ser llevados de una computadora a otra a que tengan distintos hardware. Lo otro es que vamos a dejar como la pauta de inicio de lo que es esa interfaz entre nuestros programas y el hardware de la máquina, y lo que posteriormente evolucionaría para hacer una hub o una capa de aplicación de hardware. Probablemente tal vez hablemos un poco más adelante. Pero vamos a empezar con esto. Entonces, la ROM-BIOS es un Basic Operating System. Básicamente, pues, podemos decir que es un circuito integrado de memoria no volátil que está siempre presente en nuestro computador. Esa información es responsable de la inicialización del sistema y en ella se encuentran muchas rutinas de control de hardware. Bien, originalmente, si nos remontamos a la tarjeta madre, pues habíamos dicho que uno de los elementos principales es el microprocesador, otro sería la memoria y otro es lo que llamaríamos los I/O o lo que es el manejo de las entradas y las salidas. En sí, a lo que llamamos los I/O es toda aquella circuitería o todos aquellos chips controladores de periféricos que de alguna manera tienen que interactuar con el hardware o con los elementos externos que le interconectamos al computador. Bien, entonces vamos a considerar este esquemita. Creo que es muy importante tener esta visión. Nosotros tenemos el microprocesador, queremos manejar dispositivos de I/O, dispositivos en hardware. Entonces eso tenemos la opción de manejarlo directamente o de manejarlo a través de lo que llamaríamos la ROM-BIOS. El poner como interfaz la ROM-BIOS me permite que de alguna manera podamos trasladar hardware de una computadora a otra. Puesto que un control directo de hardware, eso haría que mis programas solo fueran ejecutados en una determinada máquina. No sé si el señor de camisa roja de arriba tiene algún problema. ¿Está bien? Ok, entonces les decía que la ROM-BIOS, pues básicamente podemos considerarlo como un circuito integrado. Normalmente lo tenemos en la tarjeta madre. Básicamente estaría en memoria no volátil. Lógicamente que no debemos de perder esos programas, o esos programas siempre deben estar presentes. Quizás podemos decir que las rutinas de inicialización del sistema y que controlan parte de lo que serían las entradas y salidas, lo manejamos dentro de la ROM-BIOS. Este elemento es muy importante, es sumamente importante en la tarjeta madre. Quizás solo para que más o menos tengan una idea, hay algo un poquito extraño, y es el hecho de que la ROM-BIOS normalmente la fabrican algunas empresas que no fabrican la tarjeta madre. Pero lógicamente que ambas empresas fabricantes de ROM-BIOS o de tarjeta madre deben estar sumamente en contacto, o lo ideal es como algunas tarjetas que las estaba fabricando Intel, en donde lógicamente que fabricaban el ROM-BIOS y fabricaban la tarjeta madre, tenía una menor compatibilidad. Cuando comenzamos a integrar, digamos, cosas de distintos fabricantes, no del todo es 100% compatible, y eso en determinado momento puede terminar en un problema. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente que cada hardware en particular, el control de
ese hardware en particular es el que lo tenemos dentro de la rutina de la ROM-BIOS. Por lo tanto, para poder diseñar esas rutinas a nivel de ensamblador, obviamente tenemos un montón de rutinas de ensamblador que son las que controlan directamente en hardware. Entonces todas estas rutinas, o el que diseña todas estas rutinas, tiene que conocer muy bien el hardware de la máquina. Entonces el que diseña o el que elabora los programas en la ROM-BIOS debe de estar empapado con el hardware de la tarjeta madre donde se va a montar los BIOS. Eso es sumamente importante. Si el fabricante no es el mismo, pues entonces tiene que tener un contacto bastante cercano. De preferencia, considero que si el fabricante es el mismo, la tarjeta madre que la ROM-BIOS, pues es mucho mejor. Aquí esto es muy importante en un diseño de la máquina. Originalmente, en los computadores, cada vez que había un problema, yo le tenía que echar la culpa siempre al gamer, su famoso Windows. Pero después me fui dando cuenta que también hay ciertos huecos en hardware. Uno de estos puede ser el hecho de que el fabricante de la ROM-BIOS no sea el mismo fabricante de la Bueno, ok, dentro de la ROM-BIOS se tienen muchos programas. Aquí podemos comenzar a enunciar muchos de ellos. Yo solo quiero hablar así de una forma más general. Después vamos a ir entrando un poco al detalle, más que todo en los programas que controlan hardware. Entonces, tenemos las rutinas de inicio. En las rutinas de inicio normalmente lo que se tiene es un diagnóstico, o sea, es el programa o software, que lo que tiene es un diagnóstico del estado de mi computador. Y la otra parte que tendría esta inicialización del sistema es la configuración. Cuando hablo de la configuración, es que existen muchos circuitos integrados que son programables. Y el hecho de decir que son programables significa que de alguna manera podemos configurarlos, podemos darle diferente configuración o diferente comportamiento. Entonces, deben de partir con una condición de inicio. Por mencionarles un caso, ¿verdad? Tenemos una resolución de video. Bueno, la resolución de video debe de arrancar en la máquina con una cierta configuración de inicio. Entonces, eso debería de estar dado dentro. Cuando hablo de esta configuración de video, estoy hablando de programarle los registros internos al chip controlador de video para configurar a nivel de lo que sería un programa de inicialización del sistema. No estoy hablando como Windows, después a través del sistema operativo podemos nosotros hacer el cambio, sino que debe tener una configuración inicial. Así como tenemos la configuración del video, así también tenemos la configuración de muchos circuitos integrados que están dentro de la tarjeta madre o que actualmente pues, forman parte de una integración en los chipsets. Pero entonces hay que configurar estos circuitos integrados, lo cual consiste en cargar códigos binarios dentro de sus registros internos. Y estos códigos binarios que cargamos en sus registros internos son los que en definitiva definen la configuración de ese chip. Más adelante pues vamos a ver con más detalle esto que estoy mencionando. Pero por el momento pues me interesa que de alguna manera ustedes piensen que la inicialización del sistema pues es parte del diagnóstico y de la configuración de la mayor parte de los circuitos integrados que se tienen dentro de la computadora. Tenemos una configuración. Y eso es un programa que está dentro de la ROM-BIOS, que siempre lo tenemos, ¿verdad? Que no lo perdemos cuando apagamos la computadora o cuando le quitamos la energía. Bueno, en la ROM-BIOS se tienen también muchas rutinas de lo que llamaríamos rutinas de servicio de interrupción. Bueno, además de la inicialización, la configuración del sistema, dentro de la ROM-BIOS se tienen muchas rutinas
que corresponden a lo que llamamos servicios de interrupción. No hemos definido todavía claramente lo que es interrupción. Por lo menos tengan presente que dentro de ese chip llamado rombios, ahí hay muchos programas que corresponden a servicios de interrupción. Entonces, el control del hardware, en muchos casos, se puede desarrollar llamando a estas rutinas de interrupción. El llamado a esta rutina de interrupción lo hacemos a través de la instrucción INT. Quizás aquí también hubiese empezado por la instrucción de llamado a su rutina. La instrucción de llamado a su rutina es la instrucción call. Entonces, dentro de lo que es la programación en el ensamblador, nosotros también podemos desarrollarlo a través de bloques, lo cual es una mejor programación. Ya voy a mencionar algunos detalles, pero lo que quiero decir es que quizás hay que diferenciar, ¿verdad?, entre lo que es una subrutina normal y una subrutina de interrupción. Entonces, la subrutina de interrupción la vamos a llamar a través de la instrucción INT, y la rutina normal la vamos a llamar a través de la instrucción. Entonces, muchas de estas rutinas están ahí dentro de lo que sería la norma. Bien, hay un punto que no quería dejar de mencionar, y es el hecho de que no solamente la rombios, ya vamos a ver que también tiene que ver aquí lo que es la tabla de vectores de interrupción, pero tampoco he hablado de la tabla de vectores de interrupción. Entonces, pero nos vamos a dar cuenta que en conjunto estos elementos permiten lo que sería la portabilidad, o lo que le llamamos la portabilidad de los programas de una computadora a otra, aun cuando son programas de control de hardware. No sé si ustedes hicieron la pregunta, ok, ¿cómo es que esta computadora tiene un hardware y esta otra computadora tiene otro hardware? Son distintas. Destapamos la tarjeta madre y nos damos cuenta ahí que muchas cosas son diferentes. ¿Cómo es que yo puedo correr un software que controle hardware de alguna forma que esté relacionado con hardware? No lo puedo estar corriendo de una computadora a otra. Esa portabilidad se hace cuando nosotros hemos desarrollado nuestros programas de control de hardware de tal manera que en lugar de hacer un control directo de hardware, lo que estamos haciendo es controlando el hardware a través de las rutinas de rombios. Entonces, en lugar de controlar directamente, lo que hago es llamar una rutina de rombios y esa es la que controla mi. Entonces, en la rombios de una computadora como la de otra hay programas diferentes porque los hardware son distintos. Pero como mi programa lo único que hace es llamar ese hardware, pónganle que el programa lo que me hace es poner la letra A, ¿verdad?, en la posición tal dentro de mi pantalla. Entonces, eso lo hace en esta computadora y lo hace en la otra, aun cuando es distinto el hardware de una o de la otra. ¿Por qué? Porque simplemente aquella utilizó unas rutinas de sus rombios y esas rutinas de rombios estaban configuradas para manejar ese hardware. Y esta utilizó otra rutina distinta, distinto hardware, pero hacía lo mismo. Colocaron, digamos, el carácter A en una posición de la computadora. Entonces, como no lo hacemos en un control directo, también puedo hacerlo directamente. Pero lo único es que cuando lo hago directamente, sin pasar a través de las rombios, ni la tabla de vectores de interrupción, entonces lo que yo estoy haciendo es que mi programa solamente va a funcionar en esa computadora. Como esa rutina de esas rombios solo funciona para esa computadora. Usted no le puede arrancar la rombios, a menos que fueran equivalentes a las tarjetas. ¿Por qué? Porque las rutinas son diferentes.
ROM BIOS realmente se lee, se guarda en RAM y se le adicionan un montón de rutinas y se convierte en lo que le llamamos hardware, que es una capa de abstracción de hardware, que es la que al final es como la interfaz entre lo que sería, digamos, el sistema que tenía aquí en mi microprocesador para controlar hardware a través de mis programas. Entonces ya no lo hago con la ROM BIOS, sino que lo hago con la hardware, que es lo que nosotros llamaríamos la configuración de hardware. Entonces la ROM BIOS, digamos, varía mucho la memoria, prácticamente, digamos que se ha mantenido, porque ahí está como un núcleo de la esencia de los programas de inicialización, de configuración y de control de hardware en una forma directa. Pero crece ya fuera, digamos, de lo que sería el ROM. Está como ese núcleo básico del ROM que se copia dentro del RAM y se le adiciona un montón de cosas y entonces se convierte en algo más poderoso y en algo más flexible, porque ya no lo tenés en ROM, sino que lo tenés en RAM. No sé si por ahí va tu pregunta. Entonces, se puede decir que la ROM BIOS, si lo queremos ver de esta manera, primero se mantiene un poco como con la compatibilidad. Una cierta compatibilidad. Hay muchas rutinas, todo esto es un desarrollo que de alguna forma nadie ha dicho, miren señores, botemos todo esto y empecemos de nuevo a hacer. No, siempre venimos montados sobre lo anterior, lo cual en algunos casos no es lo ideal. Quizás en muchos casos sería bueno que logremos esto y empecemos por arrastrarnos demasiadas cosas a veces que ya no son necesarias. Y lo hacemos porque no nos atrevemos a votar eso porque no sabemos qué afecta. Al final, como que él diseñó muchos de esos programas, entonces yo los utilice, pues tengo temor, me quito esto y de repente se puede escalar. Entonces lo sigo usando y solo le voy a agregar. Por ahí más o menos es la forma como se ha trabajado con todo esto. Ok, bueno, entienden eso de la portabilidad. Si no les queda del todo claro, pues ya vamos a volver como a retomar. Bien, algo muy importante, y este es como también parte de la arquitectura de las computadoras, o una innovación muy relevante dentro de los computadores, es lo que nosotros llamaríamos las interrupciones, o el hecho, y esto vamos a trabajar un ratito con ello, que son muy importantes para nosotros. Quizás antes de establecer esto de las interrupciones, para que más o menos vean como la línea por donde vamos. ¿Se recuerdan cuando al procesador se le centralizaban todas las actividades? Ese es un punto. Después decíamos de que el micro quería comunicarse con todos los chips controladores de periféricos, con todos los chips que estaban a su alrededor, ¿verdad? Que le ayudaban, todos esos montón de integrados que se ponían a su servicio. Pues entonces él iba como una especie de escándalo. Querés comunicarte. Y habíamos dicho que esa era una actividad muy estéril en el sentido de que probablemente aquel dispositivo una vez al siglo se iba a comunicar con el CPU, ¿verdad? Con el microprocesador, y entonces que el micro le estuviera preguntando a cada micro si quería establecer la comunicación. Era una pérdida de tiempo y era una forma de trabajar bien eficiente. Hacíamos la analogía con la empresa, ¿verdad? Que pasaba así, una empresa comenzara a ¿tenés algún problema, verdad? ¿Qué? Y así se repasara a todos los trabajadores, ¿verdad? Y después comenzara de nuevo con el mismo ciclo. Entonces habíamos mencionado que para corregir ese problema, lo que se iba a hacer era que al micro se le iba a quitar. Pero también como al final resultan muchos elementos que son los que van a interrumpir, ¿verdad? Entonces le teníamos que poner una secretaria.
Entonces el chip controlador de interrupciones es el que hace ese papel como de secretaria, digamos, como el equivalente. ¿Y qué es la interrupción? Bueno, vámonos a la interrupción. Bueno, la interrupción, ¿qué sería? Bueno, llegar donde el jefe, ¿verdad? Y decirle, mira, ok, necesito, ¿verdad?, que me atienda, porque quiero que ejecutamos esto, lo otro, porque hay que hacer esto. Se necesita en ese momento que ponga atención a ese programa. A nivel de hardware, de su computadora, ¿qué es una interrupción? Bueno, simplemente es brincar a una rutina de interrupción. Esa es la interrupción. Interrupción es cuando nosotros, el microprocesador siempre está ejecutando un programa. Entonces, lo que hago yo con la interrupción es interrumpirlo de lo que está haciendo y obligarlo a que vaya a ejecutar otro programa o que vaya a ejecutar una rutina de interrupción. Entonces, ahí es donde interrumpo. Lo saco, el jefe está trabajando en esto, yo lo saco de donde está y lo llevo a que me atienda, ¿verdad? Y que haga o que desarrolle la actividad que yo quiero. Esa es una interrupción que quieren ver así. Entonces, ya a nivel hardware es decirle al micro, mire, ok, deje de ejecutar ese programa, véngase y ejecute este otro, que es el que nos interesa por el momento. Entonces lo sacamos al microprocesador de donde está y lo obligamos a ejecutar este programa. Esto es extremadamente delicado. Esto es muy delicado porque el microprocesador en determinado momento puede estar ejecutando una actividad que sea prioritaria o que sea muy importante. Y esta solicitud de interrupciones, por lo tanto, debe de ser controlada o deben de darse condiciones de que se acepte o que no se acepte la interrupción. El microprocesador debería de tener opción a poder decir, miren, ¿verdad?, viene fulanito, ¿verdad? Entonces, no, mira, ahorita estoy atendiendo algo más importante y no puedo atender. Entonces, ahí es donde inicia, digamos, un manejo de las interrupciones de una forma más compleja. Más que todo también porque la interrupción o la interrupción que se va a generar por hardware, que es la más delicada, esa se puede o se genera en una forma aleatoria de cualquier momento. Ya vamos a ver que una de las interrupciones que generamos a través de la INT, entonces estas son controladas en software, entonces estas son menos delicadas, porque dentro del software nosotros ponemos el momento en el que se va a brincar a esa rutina de interrupción. Pero las más delicadas son las interrupciones. Pero bueno, aquí es donde vamos a comenzar a trabajar con lo que sería toda la logística del manejo de las interrupciones. Pero por el momento quiero que lo vean de esta manera. El micro ejecuta un programa, de repente lo saco de ahí y lo obligo a ir a ejecutar otro programa o a desarrollar otra actividad distinta a la que está desarrollando ese momento. Es lo que nosotros llamaríamos llevarlo a ejecutar una rutina de interrupción. ¿Ibas a preguntar? Sí, esas rutinas random que digo, las maneja el servicio de interrupciones, las de las que no tenemos control nosotros. Ya vamos a ver, si quieres dame un ratito para ver los distintos tipos de interrupciones. Ahí tal vez te puedo aclarar un poco más tu pregunta. Porque si quizás estas aleatorias, ¿verdad?, o que se generan en cualquier momento que no lo sabemos, estas son las que yo llamaría las instrucciones que se generarían a nivel de hardware externo, a través de uno de los pines INT. Porque las que generamos, que también las podemos hacer a través de la instrucción INT, que hacemos el llamado, esas, pues dentro del programa yo pongo el momento en el que se va a brincar a esa rutina de interrupción. Entonces esas son más controladas también. Pero bueno, voy quizás a entrar un poquito más a la clasificación de todo esto para que nos vayamos empapando
en lo que son las interrupciones. Entonces, el otro punto que es importante tener en cuenta en el momento que hablemos de las interrupciones es la famosa tabla de vectores de interrupción. Porque cuando digo yo, bueno, ok, voy a brincar, ¿verdad? Voy a brincar a una interrupción, pero ¿dónde está la dirección de esa interrupción? Si es, por ejemplo, una interrupción generada por radio, ¿a dónde está esa interrupción? ¿Y cómo le indicamos? Bueno, sabemos que cuando nosotros queremos que mi microprocesador ejecute un programa, y simplemente le damos la dirección de inicio de la ejecución de ese programa. Entonces, ¿dónde están esas direcciones de inicio de la ejecución de esos programas de rutina de interrupción? Bueno, estas las interrupciones se manejan por medio de lo que nosotros le llamamos una tabla de vectores de interrupción. Entonces, en esta tabla de vectores de interrupción es en donde tenemos almacenadas las direcciones de la rutina de interrupción. Entonces, cada vez que llamamos a una interrupción, vamos a la tabla de vectores de interrupción a extraer la dirección de la rutina de interrupción. Entonces, hay una tabla que está relacionada con mi rutina de interrupción. Ese es el otro punto que tenemos que considerar. Esta tabla es la que al final, de alguna manera, genera como la compatibilidad en todo, porque la tabla de vectores de interrupción es común para todas las máquinas. Lógicamente que las direcciones que están en esa tabla, esas son diferentes. Lo mismo que las rutinas en donde se indican esas tablas. En muchos casos, estas rutinas que son apuntadas por la tabla de vectores de interrupción están dentro de lo que sería la famosa ROM. Es donde vamos a aplicar muchas de las rutinas de interrupción. O sea, las direcciones de memoria en estas rutinas de interrupción van a ser direcciones que correspondan a esa sección de la ROM. Aquí vimos ya, por eso es que veíamos la parte de la decodificación de memoria, ¿verdad? Hablábamos de dónde teníamos físicamente esta memoria. Entonces quiere decir que la memoria ROM, ellos tienen que estar físicamente en un lugar, corresponden a unas direcciones. Esas direcciones son las que venimos y las metemos en la tabla de vectores de interrupción y son las que al final se cargan dentro del CS y el IP, que son al final los registros dentro del microprocesador que cargan la dirección lógica, ¿verdad? Donde vamos a brincar. Bueno, entonces aquí les pongo que interrupciones, ¿verdad? Es un proceso por medio del cual el microprocesador suspende la operación normal del programa y es obligado a ejecutar una subrutina de interrupción, la cual se encuentra en una dirección que está contenida en la tabla de vectores de interrupción. Entonces ese es el otro concepto que necesito que ya vamos a entrar un poco más en detalle. Bueno, hablemos ahora de la tabla de vectores de interrupción. Si hay dudas ahí, pues me detienen, ¿verdad? Y si no me dejan terminar un poco y quizás ahí nos vamos a ir aclarando algunas de las cosas. Porque tengo que comenzar a hablar de algunas cosas sin haber hablado de otras y después tengo que regresar. Okay, tabla de vectores de interrupción. A cada interrupción o para cada interrupción se necesitan dentro de esta tabla de vectores de interrupción, ¿verdad? Se necesitan 4 localidades. Quieren, recordemos, cada dato o cada localidad de memoria se sigue manteniendo que hay un byte. Entonces, quiere decir que para poder almacenar una dirección de la rutina de interrupción necesito 4 localidades. ¿Qué significa? Significa que necesito 2 localidades para el IP y 2 localidades para el CS. Lo que yo almaceno en realidad
en la tabla de vectores de interrupción es una dirección lógica que corresponde a un CS y a un IP que apuntan en dónde está la rutina de interrupción. Y eso para cada vector. Entonces, por eso necesito 4 localidades. 4 localidades de memoria. En 4 localidades almacenamos una dirección de una subrutina de interrupción. Y la tabla le damos tabla de vectores de interrupción, porque al final lo que tengo ahí son vectores o posiciones dentro de esa tabla que son las que voy a utilizar para el llamado a estas subrutinas a nivel de software. ¿Me podría recordar, antes de hacer el salto a la rutina de interrupción, donde estaba trabajando en el procesador, donde se anuncia la dirección? Okay. Muy buena tu pregunta. Nosotros teníamos lo que llamábamos el famoso stack, ¿no? O la pila también, ¿verdad? Pila. El famoso stack. Entonces, en la pila venimos aquí al tope de la pila, es donde comenzamos a llenar, ¿verdad? Entonces, cada vez que haya un brinco a una rutina de interrupción o a una rutina normal, se viene a almacenar aquí en la pila lo que sería la dirección de retorno de esa rutina. Y así se va llenando. Se va llenando para arriba y se va vaciando hacia abajo. Sí, es como los platos. Aquí, por eso empiezo en el fondo. Empiezo en el fondo, el stack. Digamos, si quieren verlo así, pues, aquí tenemos el stack, ¿verdad? Y estaríamos, estoy en la fila. Aquí estaría el stack, ese es segmento stack. Y después tendríamos el stack pointer, que se me apuntaría aquí, ¿verdad? Bueno, y el software que se va a llenar. Después llegando aquí, si lo voy llenando por acá, y me apunte el SP. Cuando se va llenando. Y cuando se va vaciando viene al revés. Porque lógicamente que primero retorno de una y así. Eso lo hace tanto para las rutinas normales como para las rutinas. Pero esto es la de retorno, para saber dónde voy a regresar. Cuando hablo de la tabla de vectores de interrupción, esta tabla es una tabla que está aparte, que no tiene que ver con el stack, porque lo que tengo aquí son direcciones de dónde están las rutinas de interrupción. Aquí es de dónde retorno. O dicho de otra forma, mi microprocesador tiene aquí, está ejecutando un programa, ¿verdad? Está ejecutando código a código binario, lo transformado, ya vimos un poco la mecánica, eso evoluciona también, lo que le he mencionado, pero bueno, viene ejecutando el programa. De repente hay una llamada a una subrutina de interrupción. Entonces, ¿qué es lo que hace primero? Identifica el microprocesador, identifica cuál es el vector de interrupción, agarra ese vector de interrupción, lo carga en el CS y en el IP, la dirección, el vector le dice dónde está la dirección dentro de la tabla de vectores de interrupción, carga el CS y el IP y brinca aquí, ¿verdad? Está por aquí, yo estar en su rutina de interrupción, brincamos aquí, pero antes de brincar, ¿verdad? Como tiene que saber que va aquí, tiene que saber aquí dónde retornó, entonces guarda este CS y IP y se lo mete en la pila. Cargó así brincó, aquí debemos de encontrar una RT, voy a explicar esto también. Encontramos esta, y entonces al encontrar esta, volvemos a recuperar de la pila SS y IP, y así regresamos a la siguiente instrucción de donde fue llamada a partir de más o menos es como la mecánica.
Bueno, pues quizás algo de eso voy a explicar acá. Almacenándose entonces una división y la lógica consiste en lógicamente que tenemos, ¿verdad?, un CS y un T almacenado en la tabla de vectores de interrupción, y a eso le correspondería la dirección de la rutina de interrupción, y esto estaría apuntado por un vector. Ya voy a poner ahí más o menos con una tabla de una parte. Bueno, quizás un punto muy importante. Esto es solamente para que tengamos una idea de cómo se maneja esto. Durante cierta época se mantuvo estable lo que era el tamaño de la tabla de interrupción, y se habían reservado, esto dentro de la memoria, se habían reservado 1024 localidades para la tabla de interrupción. Pero decíamos que cada vector, ¿verdad?, necesita 4 localidades. Entonces quiere decir de que en esa tabla de 1024 localidades de memoria solo puedo almacenar 256 direcciones. Por eso es que manejo solo 256 vectores. Para el CS necesito lugar, para el IP necesito lugar, para guardar la información de los dos necesito 4. Esas son las 4 localidades que quedan. Vamos más o menos bien. Esto lógicamente que también ha evolucionado un poco, pero bueno, me quedo en este momento, ¿verdad?, para darle valores, porque yo creo que ayuda un poco a tener una idea de cómo Claro, no le voy a poner los 256 victorias, voy a poner solo algunos de ellos y vamos a mencionar algunas de las cosas. Estas también podrían, de alguna manera, pueden sufrir algún tipo de cambio, ¿verdad? De la compatibilidad no es 100%. Pero, no vamos a hablar así en términos absolutos. Eso, todo pero muchos de los vectores se mantienen, y algunos de ellos, o los primeros vectores de la tabla de vectores, son estos. Digamos que tenemos el vector que correspondería al vector 0. Ese es un vector que nos almacena la dirección de dónde brincaría a una rutina de interrupción cuando tenemos una división por 0. Esto nos lleva a este tipo de interrupción. Si ustedes se dan cuenta, no es una interrupción que va a generar de software, tampoco se genera de hardware a través de controladores de interrupciones, ¿verdad?, sino que es una interrupción que se genera internamente en el microprocesador. ¿Cuándo? Cuando se da una división por 0. Pero cuando se da una división por 0, entonces hay una rutina, probablemente tiene varios mensajes, código inválido, lo que fuera, pues, que me indique que estoy realizando algo que no es posible. No, en la RAM, en la memoria RAM de tu tarjeta. ¿Perdón? La máquina está no, si se saca, la saca y ya está. Ok, sí, es que digamos que el generar esta tabla de vectores, que la tenemos presentes,
lo hacemos como parte de la inicialización del sistema. Grabarla de todo. Ahora, lo interesante, o el por qué le digo que está en la RAM, es porque yo puedo alterar estas direcciones. Entonces eso implica. Pero bueno, ok. Algunos de los vectores, ¿verdad? O los primeros vectores que tenemos dentro de esta tabla son división por cero, por ejemplo. Este es para cuando trabajamos paso a paso o instrucción a instrucción. Creo que ya hicieron alguna práctica de laboratorio donde van ejecutando, ¿verdad? Solo una instrucción. Este es para la interrupción no mascarable, ya voy a explicar un poco eso. Este sería lo que le llamamos el famoso breakpoint. Sería 3. Este es cuando hay un desbordamiento. Este es para el impresor de la pantalla, para el cronómetro alrededor del sistema. Este es de teclado, aunque, bueno, vamos a ver que algunas de teclado, el teclado es el dispositivo que utilizo como para que visualicemos cómo se maneja a través de la CMT, el hardware, el software, y cómo se podría manejar con la CML, que también a nivel hardware. Puerto serial, para discos flexibles, acuérdense que las tablas se siguen manteniendo, ¿verdad? Muchas cosas así. Bueno, así estarían la tabla de vectores de interrupción, estaría formada. Después voy a ir indicando algunos de los vectores que van a ser como claves para nosotros, para lo que sería el manejo del control de calor. Bueno, aquí quizás esto lo hubiera mencionado al inicio, quizás por eso voy a cambiar las láminas. Aquí lo que traigo es una definición de lo que es una subrutina. Una subrutina normal. Si esas era lo que sabía. Bueno, ¿cómo llamo una subrutina normal? Para eso utilizo la instrucción call. La rutina la puedo haber etiquetado si estoy en simple 86. O si no, pues entonces pongo la dirección donde está la rutina. Entonces sí la instrucción para llamar la rutina es la instrucción. Lógicamente yo tengo que haberla hecho la rutina de la call, vaya, busque la rutina. Esta es una rutina normal, ya me salí, hago un pequeño paréntesis, quizás. Hago un pequeño paréntesis. Lo digo, quizás con esto voy a empezar. Voy a cambiar el orden. Entonces, una subrutina normal lo que hacía era lo siguiente: cuando encontramos la instrucción call, entonces brincamos a esta rutina, guardamos en el stack la dirección de retorno, nos vamos a ejecutar la rutina, encontramos la instrucción RET, que es la de retorno de rutina, cargamos del stack, empezamos a vaciar el stack, cargamos la dirección y así retornamos a la siguiente instrucción después de la instrucción call de llamadas. Bueno, por aquí les menciono algunas de las ventajas de usar subrutinas. En realidad, ustedes se dieron cuenta, bueno, en el primer examen pues no usamos subrutinas, ¿verdad? No habíamos visto subrutinas, pues ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos. Esto de las subrutinas ayuda muchísimo porque, bueno, primero que hay partes del código que se repite, quizás en el problema del mayor y el menor, ¿verdad? Mucho del código se repetía, solo habría que cambiar, ¿verdad? En un caso del mayor y en otro caso del menor. Entonces tal vez solo eso era lo único que había que consultar fuera de una rutina que hiciese todo lo que entonces ahí nos hubiese quedado
más simple con el uso de sus rutinas. Entonces, las rutinas son muy importantes porque hay parte de código que se repite varias veces. Ese es un punto. También organizo mejor mi programa, ¿verdad? Porque yo puedo clasificarlo en bloques en el momento que estoy trabajando ahí, ¿verdad? Y es lo siguiente, que puedo depurar o puedo identificar errores, o me concentro solo en una parte de todo el código y después hago una integración de todas esas partes, o dicho de otra forma, me concentro en esa subrutina, y después integro todas esas cosas. Por decirles algo, quiero manejar teclado y pantalla. Hago una rutina para teclado, hago otra rutina para pantalla. Y hago un programa principal que llame la de teclado y que llame la de pantalla en el momento que yo lo necesite. Entonces, cuando trabajé en la de teclado, me concentré en teclado. Pero tengo otra cosa más que resolver con eso. Eso hizo que fuera más fácil para mí poder hacer un programa. Pero ¿cómo es que desarrollamos programas enormes? Bueno, los hacemos grandes, ¿verdad? Porque los vamos integrando de principios pequeños. Lo único que tengo que manejar es desarrollar cada bloque pequeño y ver de qué forma este bloque pequeño lo voy a integrar. ¿Qué eso implicaría, por ejemplo, tener un programa principal y un montón de llamadas? En el programa principal lo único que puedo tener llamadas y rutinas, y después me preocupo yo por desarrollar cada una de estas rutinas. Y ahí las puedo integrar, las puedo hacer más posible, ¿verdad? En memoria, que trabajen con más velocidad, que no tengan ningún error, lógicamente que todo esto trae mucho beneficio. Cuando después vamos a darle mantenimiento a este programa, en algunos casos porque no necesito cambiar por el programa. Lo único que me interesa es que en la pantalla ya no lo quiero poner de esa forma, sino que lo quiero poner de esta otra. Bueno, entonces me dedico a la parte del control del manejo de la pantalla y todo lo demás lo dejo igual. Todo lo demás lo dejo igual. Porque lo único que estoy haciendo es que ya no quiero una letra pequeña en pantalla, sino que quiero letra para acá. Entonces, como ese es un punto que está focalizado en pantalla y yo tengo una rutina para manejar la pantalla, lógicamente que me preocupo solamente en esa rutina. Entonces, se dan cuenta de que el hecho de usar rutina, estoy hablando de rutinas normales, ¿no? En este momento pues, me he salido con un paréntesis de lo que veníamos de introducción. Bueno, alcanzan a ver. Me imagino que en otros cursos profundizan más en eso, ¿no? Yo solo quiero focalizar 4 cosas que considero sumamente importantes en el uso de las rutinas. Para mí es lo ideal, el uso de las rutinas es una ventaja tremenda poder usar rutinas. Por eso es que complica, si quieren verlo, por eso complican el microprocesador, por eso le ponen un registro interno llamado stack pointer, que es el registro SP para nosotros, y este registro, ¿verdad?, es el que va indicando dónde dentro del stack está la dirección de retorno de su rutina. Si no tuviésemos llamados a su rutina, no tendríamos necesidad de establecer un área de memoria que se llamara stack o la pila, tampoco tuviésemos necesidad de haber agregado ese registro dentro de los microprocesadores, que no tendría sentido el sistema. Ahora, quiero trabajar con su rutina, pues obligación, ponemos el registro dentro del microprocesador, dejando un espacio, establecer un segmento para lo que sería la pila. Y ahí se me van a almacenar todas las direcciones de la pila. Ok, bueno, una subrutina normal, y aquí es donde les pongo, ¿verdad? Para llamarlas, simplemente utilizamos la instrucción. Después vamos a ver algunos ejemplos. Para cuando elaboro mi rutina, les había puesto acá, ¿verdad? No se mira ahí arriba.
Con call llamo mi rutina. Aquí tengo mi rutina. Entonces al final de mi rutina, brinco aquí, ¿verdad? Lo llamo con call. Al final debo de poner una instrucción RET. Esta es la instrucción que le dice retorne de la subrutina. ¿Y dónde retorna de la subrutina? Una instrucción después de donde estaba la instrucción. Va a ejecutar una instrucción después. ¿Cómo sabía dónde estaba esa dirección? Ah, bueno, la guardé en la pila. Eso lo hice antes de brincar a la subrutina. Entonces, esta instrucción lo que hace es recuperar de la pila la dirección de retorno. La guarda en el IP y en el CS. Y como el IP y el CS son los que indican cuál es el código que se va a ejecutar en ese momento, entonces se ejecuta el código. Una instrucción después de la otra. De esa forma es como trabaja el procesador cuando ejecuta el salto a una subrutina. Por eso le pongo aquí, ¿verdad? Que al saltar la subrutina, primero se guarda la dirección de la pila o stack, y así se sabe cuándo retorna. Y hay un registro interno en el microprocesador que se llama ST o stack pointer, que es el que al final me va indicando dónde están esas direcciones de retorno, apuntando lógicamente a la. Bueno. Okay. Entonces ya sabemos lo que es una rutina normal, cómo la manejamos. Estas rutinas llamadas con call, o la que llamamos una subrutina normal, estas son llamadas en el momento que nosotros vamos a ejecutar un instrucción. Yo, como programador, le digo a la computadora, porque acuérdense que la computadora, ¿qué es la computadora en realidad? La computadora lo único que hace es lo que yo le digo que haga, con la única diferencia de que lo hace exactamente como le digo y lo hace a alta velocidad. Si yo le digo a la computadora que haga algo malo, hace algo malo. Al final me lleva a entonces yo, a través de mi programa, el que dice que se hace. Ahora ella sí no crea nada. Ella simplemente ejecuta lo que otro ha creado. Usted ve que la computadora hace un montón de cosas, ¿verdad? Que usted no le ha dicho que haga, pero hay otro que lo hizo, ¿verdad? Hay otro que hizo esos programas, pues. Por eso es que hace un montón de cosas la computadora, porque alguien me dijo. Bueno, entonces vámonos ahora a la rutina de interrupción. La rutina de interrupción tiene una primera diferencia con la rutina normal, y es que esta rutina de interrupción se puede llamar de la misma forma que se hizo con call, con la única diferencia que ahora ya no utilizo call, sino que como es una interrupción, ahora lo que utilizo es INT. Y ya vamos a explicar también un poquito por qué usted al final de su programa entero le pone INT. Vamos a explicar qué es lo que está haciendo. En realidad lo que estamos haciendo ahí es llamando, ¿verdad? Llamando una rutina de interrupción. Eso es lo que hay. Esa instrucción es lo que hace. Tomamos una rutina de interrupción. Entonces, yo puedo llamar, ¿verdad?, la rutina de interrupción a nivel de software con mi INT, que es una instrucción que la estoy colocando dentro del programa. Pero también puedo generar una interrupción a nivel de hardware, sin necesidad de que llegue a una instrucción INT. Estas interrupciones, a nivel de hardware, son las que hacen que el microprocesador se esté tranquilo, ¿verdad?
y yo lo interrumpo cuando es necesario. Las de software no, porque las de software la gente ejecutando el trabajo que le toca a esas programa y entonces son las de hardware. En realidad las interrupciones de hardware son las que verdaderamente hacen que el microprocesador se libere y esté pendiente solamente cuando quieran interrumpir, no la que sola. Es muy importante que lo tengamos en mente, porque después cuando nos metemos a un montón de programas perdemos visión de muchas cosas. Bueno, tanto las interrupciones generadas por hardware como por software tienen su acceso a través de la tabla de vectores de interrupción. Entonces, la tabla de vectores de interrupción sí es un factor común a los dos. Aquí solo hay una excepción. Por eso es que yo al final, a lo que le llaman la interrupción reset, me gustaría sacarlo dentro de lo que son las interrupciones. Porque es como una interrupción especial. Reset, la interrupción reset, no llega a la tabla de vectores de interrupción. Ese es el punto. Y desde ahí ya es una interrupción, digamos, que no funciona igual que la otra. Ya la voy a explicar. La interrupción reset se genera a nivel de hardware. La interrupción reset obliga a que se ejecute un programa que está en una dirección que ya fue establecida por el fabricante del microprocesador. Ahí está desde que se fabricó ese microprocesador, se le estableció una dirección que cuando se genera la reset, en ese momento tenía que brincar a esa dirección, y esa no la puede cambiar nadie más que el fabricante. Cuando hago un nuevo micro, ¿verdad? Como otra dirección, si no la quiere cambiar. Entonces, cuando yo daba el curso de microprocesadores, a los muchachos les decía: mira, si no sabes la dirección de inicio y me va a brincar tu microprocesador, entonces andate al taladro, hacer un agujero y andar de llaverito que se fije integrado en el microprocesador. No te va a servir de nada. Y a ver, tal vez que veía bonito ahí, ¿verdad? No se le va a pinchar en la pita. Bueno, las puede doblar, ya le ve bonito de llaverito. Para lo único que le va a servir, si no conoce la dirección de inicio de ese microprocesador. Lo mismo pasa con los microcontroladores. Lo mismo va a pasar con los microcontroladores. Eso lo vamos a ver con calma y con valientes. Bueno, entonces les decía, tenemos interrupciones, los servicios de interrupción, ¿verdad? Rutinas de interrupción con software, hardware, pueden ser llamadas por el software o por el hardware. Independientemente de eso, todas van a la tabla de vectores de interrupción. Y la excepción que sacamos ahí, ¿verdad? Que es reset, mírenmela como algo aparte. Si quieren, ni siquiera métanla dentro de la interrupción. Quizás no debería meterse. Los libros la meten ahí, ¿verdad? Por eso es que yo no tengo más que el momento que usted esté leyendo, pues se va a confundir todo, pues si no hago todas esas aclaraciones. Bueno, ok. Al final de una rutina de interrupción debe colocarse lógicamente la instrucción IRREF. Es lo que dije, ya no se mira, no se alcanza a ver. Si la rutinita, estoy llamando, me dice, digamos que este es por software, lo hice por software. Entonces, limpié la rutinita en software y aquí voy a poner una IRREF. Al final, esta es una subrutina de interrupción y esta sería una subrutina normal. Entonces, al final de toda rutina de interrupción, yo debo de poner el IRREF. El IRREF
hace algo semejante, ¿verdad?, a lo que hace la red. Recuperar, ¿verdad?, el stack. Siempre van al stack, ya sea que es una rutina normal o una interrupción, siempre van al stack. Siempre van al stack. Ahí guardan la dirección y ahí recuperan la dirección para poder recuperar. La diferencia es que el call tiene en su código ahí la dirección de la rutina que va a brincar, y la INT tiene el vector. Le va a poner usted el vector, así como ponemos la INT 20, lo que estamos poniendo ahí, ¿verdad?, es el vector 20, que es donde va a ir a brincar cuando se solicite ese interrupción. Quizás de otro ratito me voy a detener en el INT 20 que tenemos en Debo. Es con la que finalizamos todas las interrupciones en Debo. Después vamos a ver que vamos a utilizar mejor el INT 21, y entonces ahí desde cualquier lado usted va a poder correr su rutina, porque es un código ejecutable de Windows. Va a poder correr su rutina, y como le ponemos la INT 21 que regresa al MS2, entonces no va a tener problema. Con el INT 20 sí solo la podemos correr en Debo. Sí solo la podemos correr en Debo, porque el INT 20 es una rutina o la interrupción. INT 20 lo que hace es retornar a comando. Viene un brinco a una rutina de interrupción, y esa rutina de interrupción lo que hace es retornar a comando. Entonces por eso es que cuando usted termina su programa, ¿verdad?, creo que le aparece un mensaje ahí que le dice que ya terminó, que lo hizo adecuadamente, y retorna a comando directo. Aparece el cursorcito de comando directo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno está corriendo con T y le dando TT paso a paso, y llega a la INT 20 y después siempre sigue. Eso sería lo que... Por ejemplo, uno termina de su programa, ¿verdad?, y sale INT 20, pero eso es en Debo. Y cuando lo vuelve a dar T, sale otra. Correcto, entonces ahí te vas a brincar al inicio de lo que sería el programa de red, o sea, donde estarían los comandos ya de Debo. Brincas al programa donde están los comandos de Debo, que eso es lo que haría la INT 20. Entonces es un brinco a una rutina de interrupción que correspondería a los comandos de Debo. Eso es lo que hacemos con la INT. Bueno, sigamos, ¿verdad? Tal vez al final pues se les aclaren algunas cosas. Bueno, para ir entendiendo esto mejor, hablemos un poco de los diferentes tipos de interrupciones que tenemos. Porque podemos, aquí miren, de gusto a gusto, de clasificaciones a clasificaciones. Tal vez lo importante no son las clasificaciones, sino que las conozcamos, como los distintos tipos que hay. Una primera división podría ser hablar de interrupciones por software y hablar de interrupciones por hardware. Bueno, las interrupciones por software, primero. Las interrupciones por software son las que vamos a generar, ¿verdad?, por medio de la instrucción INT, acompañada del número del vector, de la tabla de vectores de interrupción, y entonces estas las vamos a colocar dentro de mi programa, y cada vez que encontramos esa instrucción vamos a brincar a la rutina de interrupción y vamos a regresar. Eso es más sencillo. Ahora, las interrupciones por hardware, aquí les pongo, las interrupciones por software son generadas por medio, o mejor dicho, son, como es una interrupción, pues la estamos generando por medio de la instrucción INT, y va acompañada de un número, la INT, ¿verdad? En el caso de la INT 20, ya vamos a ver que tenemos INT 16 para control de teclado, ¿verdad?, INT 10 para video, bueno. Entonces tenemos la INT acompañada de un número que corresponde al vector y que apunta a la tabla de vectores de interrupción,
Y apunta ahí porque en ese lugar, en esa tabla, tenemos las direcciones de la rutina. En la tabla lo único que tenemos es la dirección. Ahí no tenemos ninguna rutina de interrupción. Ahí solo está la dirección. De esa forma trabaja. Una instrucción, como el vector, ese vector identifica dónde está dentro de la tabla de vectores de interrupción la dirección de la rutina de interrupción. Bueno, estas son software. Ahora, en las interrupciones por hardware, aquí podemos también clasificarlas en más. Las primeras podemos decir que hay unas interrupciones que son como internas en el microprocesador. Y aquí un ejemplo podría ser la división por cero. Se hizo una división dentro del microprocesador, se hizo una división que era por cero y eso generó la interrupción. Entonces es una interrupción que es generada por hardware, pero por hardware interno, que no tiene nada que ver con ningún elemento externo al microprocesador, me refiero al microprocesador. También pueden, ¿cómo le diría? Generarse interrupciones que provienen de dispositivos externos. Y todos estos accesan al microprocesador a través del configurador de interrupciones. Tenemos también ahí varios, digamos, principal, quizás, de acuerdo a toda la lógica que está. Bueno, lógicamente, ya habíamos dicho esto, que esta división por cero, ¿verdad? Ya vimos que es una de por cero, que también corresponde a la tabla de vectores de no solamente la de software, sino que también la de hardware. Bueno, eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Ahora me voy a ir a otra clasificación. Ya estas son interrupciones por hardware. Bueno, no, aquí vuelvo a hacer la otra clasificación por la INT. Bueno, dentro de las interrupciones tenemos la INT, que ya dijimos que es una interrupción por software, se genera a través de software, pero la vamos a utilizar para llamar rutinas de interrupción que controlan hardware. Quizás esto no lo vieran primero quería que vieran que hay unas interrupciones, por ejemplo, voy a brincar aquí, ¿verdad? Hay una interrupción que es a través de este MMI que tiene todo microprocesador. Y el MMI, a través de ese pin, nosotros le generamos una interrupción. Esta interrupción le llamamos no mascarable, ya voy a explicar por qué. Normalmente se utiliza cuando hay condiciones críticas. Podría ser, por ejemplo, cuando hay un bajón de energía y entonces de alguna manera tiene que apagarse el sistema, una falla de energía en el sistema. Se genera una interrupción que hay como guardando las cosas ahí antes de que se corte todo. Normalmente ahí es donde se usan este tipo de pines. Es un pin de microprocesador a través del cual se genera. Aquí le llamamos no mascarables porque el microprocesador no tiene opción a decir no la voy a tener. Aquí la tengo. Luego le digo que son cosas críticas, como fallos de energía y cosas por el estilo, donde no, ¿verdad? Salimos, guardemos lo que podamos, ¿verdad? Bueno, no queda opción. Entonces, lo ponía de ejemplo del NMI, porque es una interrupción no mascarable. La interrupción o las interrupciones que iban a provenir de todo ese grupo de dispositivos que decíamos que era la manera de accesar al jefe, la analogía con la empresa, esas van a través del controlador de interrupciones, no tiene nada que ver con esto. En aquel caso también
va a tener opción el microprocesador a decir, no entiendo, aquí no tiene opción. Eso se lo llaman una mascarada. Ok. Reset. Esta sí como le decía, es una interrupción hardware, pero que se sale un poquito fuera de toda la lógica, porque esta sí busca el vector, busca una tabla de vectores de interrupción, al igual que todas. Esta no busca nada en la tabla de vectores de interrupción. Y quizás aquí es válida la observación que hizo el compañero de ustedes aquí abajo, por el hecho de que la tabla de vectores de interrupción es creada o se forma por medio de lo que sería el programa que se corre en la ROM. Por lo tanto, cuando tenemos la interrupción reset, todavía no ha sido creada la tabla de vectores de interrupción, porque esta interrupción de reset se hace a través de un pin que tiene el microprocesador y se hace por medio de hardware, y lógicamente que se utiliza para poder hacer lo que llamaríamos el setup o el levantamiento del sistema, que sería obligar al microprocesador. Acuérdense que cuando energizamos la computadora hay un caos tremendo, entonces tenemos que sacar de ese caos. Obligamos al microprocesador, eso lo hacemos por medio de una interrupción de reset. Obligamos al microprocesador a que vaya y ejecute un programa que está en una dirección ya definida por el fabricante que diseñó el microprocesador. Esa dirección apunta a un lugar donde hay memoria no volátil ROM, que en la mayoría de los casos sería a una rutina de ROM BIOS o a la rutina de inicialización del sistema de la. Ahí es donde comienza el problema. Eso es antes de Bill Gates, antes de su vida. ¿Estos son tipos de interrupción? ¿Es tu clasificación de hardware o es otro tipo de clasificación? Yo personalmente, los libros la ponen como una interrupción. Yo personalmente la sacaría o diría que como una interrupción especial, ¿no? O sea, las tres como mismo tipo de interrupciones por todo. Sí, digamos que sí, ahí me como. No, es que no es una clasificación, sino que son algunos tipos de interrupciones. Que esta la podemos considerar hardware, y esta sí la quiero sacar de aquí, ¿no? Esta era la de salida. Tomemos en clase esta tabla. Esta de todas maneras ya había hablado de en la lámina anterior. Entonces, si querés concentrarte en esta y en esta, son hardware. Poníamos el ejemplo de división por cero, poníamos no mascarable la NMI, todas son hardware. Ponemos ahora reset, que reset, como te digo, yo lo saco hasta de las interrupciones. Bueno, entonces, esta interrupción, decíamos, es la interrupción que permite que a la hora de energizar el computador se obligue a ejecutar un programa. Quizás por eso se le llama interrupción a reset, porque acuérdense que reset, la interrupción va relacionada con sacar al micro, el micro cayó a saber en qué caos, y yo lo agarro y le digo, no, mira, ahorita nos vamos a poner en orden y y me ejecutas esto que está aquí, me haces esto que está aquí. Eso es lo que hace reset. ¿Cómo lo hace? Bueno, si lo quieren ver ya a nivel físico, es un circuito bien sencillo a veces, que simplemente retener el pin ese por un determinado tiempo en estado en nivel bajo. ¿Cuánto tiempo lo retiene en nivel bajo? El tiempo necesario para que sea reconocida la interrupción de reset. En muchos sistemas, por ejemplo, un microcontrolador así sencillo, ¿verdad? Es una simple red de reset, que se carga un capacitor, y cuando se carga el capacitor a un determinado nivel, ya después de estarse leyendo un lógico 0, se lee ya un lógico 1. Entonces, ese capacitor, o esa red de reset, que carga ahí, ¿verdad?
en un cierto tiempo, que es el tiempo suficiente en el que se reconoce la interrupción. Y cuando digo se reconoce la interrupción de risa, es que se obliga al microprocesador a ejecutar un programa que está localizado en una dirección ya definida por el fabricante para ese microprocesador. Creo que aquí adelante les pongo un poco más de detalle. Y aquí hablamos un poquito más. Por ejemplo, ya para entrar un poco más. Particularmente para el microprocesador 8086, nosotros tenemos la dirección FFF0. Esa es la dirección a donde brinca o donde es obligado a ejecutar un programa cada vez que generamos electricidad. Cada vez que esto es válido para la mayoría de microprocesadores. Aquí, lógicamente que les estoy dando una dirección de 20, ¿verdad? De 20 bits. Y para un pero como acuérdense que trabajamos con una dirección, esta es una dirección física, no es una dirección lógica, es una dirección física. Bueno, después tal vez nos quede un poquito de tiempo para ver los diferentes modos de trabajo y los microprocesadores. Entonces, en modo real, muchos microprocesadores trabajan con un equivalente a un 8086. Y en el momento de la inicialización del sistema, muchos microprocesadores se comportan con un 8086 y arrancan a partir de esta dirección. Entonces, por eso es que les he puesto para los microprocesadores íntegros. No me gusta hablar en términos absolutos siempre. Y hago la aclaración que no acceso a la tabla no ha sido creada también. En este momento no ha sido creada la tabla de ya lo hablé quizás esto lo voy a ver. Aquí lo que pasa es que me estoy un montón de cosas. Aquí lo que quería decir es que la INT es una interrupción software, pero que se usa para control de hardware. Pero también no era el momento de decirlo. Tengo que poner en controlar. Porque estábamos con las interrupciones por hardware. Y también el reset, pues, acuérdense de que es una interrupción, si quiere llamémosle una interrupción especial. Vale, ok, no sé si hay preguntas hasta acá. Bueno, entonces, aquí tengo un pequeño esquema. Que les va a ilustrar cómo es que arranca su máquina. No sé si usted se ha preguntado cómo es que arranca mi máquina real. ¿Mete su cuchara Bill Gates ahí? No. No tiene nada que ver. Nada que ver. Ahí los únicos que tienen que ver es el diseñador de hardware de su computadora y el diseñador de la ROM. En la mayoría de los casos es un fabricante de rombillos y otras es el fabricante de la moda. Son los únicos que tienen que ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí le he presentado como un bloque, ¿verdad? Que le mencionaba que en muchos sistemas pues, se utiliza una simple red RC, o puede utilizar un Tiger 5 sin configuración ajustable, bueno, puede sofisticarlo, ¿verdad? Como quiera. No creo que valga la pena meternos un poco a eso.
lo único que hace este circuito es retener un tiempo en nivel bajo, ese tiempo. ¿Qué es un pin freezer? Este es mi microprocesador. Mi microprocesador, todo microprocesador, ¿verdad? Uno de sus pincitos se le llama reset. Y ese pincito es el que permite que arranque el sistema. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo genero la señal reset a mi microprocesador? Lo que ocurre es que lo saco de donde está. Probablemente él está en un caos tremendo en ese momento. Entonces lo saco de donde está y lo obligo a ejecutar un programa que está en la dirección FFFC. Lógicamente que esa dirección FFFC en mi decodificación de módulo tiene que corresponder a la. Entonces quiere decir que cuando yo genero a nivel hardware, ¿verdad?, a mi microprocesador, una interrupción y el tipo reset, lo obligo a ejecutar un programa y ese programa está en la. Entonces ahí es donde comienza la diagnóstico, la configuración, todo lo demás. Digo, aparte de la configuración, si quieres verlo, como que la creación de la tabla de interrupción. Esa es la inicialización necesaria de todo computador. Aquí es independientemente de la marca del número. Ahora no hay otro que, no hay ninguno que arranque de esta forma. Lo arranca. Aquí todavía no he metido su cucharita de BitGain aparece después. BitGain, lo que hace pues es poner una pantallita Mickey Mouse. Pero eso fue lo que hizo también el acceso a todo el mundo, ¿verdad? Tiene su mérito. Bueno, preguntas de reset. Estamos. Acuérdense que aquí más que memorizar las cosas es de comprensión. Aquí repito lo del NMI, ¿verdad? Ya lo dijimos. Ok. Quizás las más importantes a nivel de interrupciones con respecto a lo que es el enfoque de la arquitectura, ¿verdad?, de nuestra computadora, del hardware de nuestra computadora, es la interrupción INTR, o generada a través de INTR. Aquí quizá me adelanto, creo que tengo una siguiente característica. Y aquí después retorno a las diapositivas. Ya voy a terminar. Aquí está mi microprocesador. Aquí tiene un pincito que se le llama el INTR. Ese pincito es el que me permite generarle o interrumpir al microprocesador. Aquí tengo un 8259 bit. Esta es la secretaria. Y aquí tengo todos los empleados. Gerente o como sea la organización con la magnitud de la empresa. Aquí tengo todos los usuarios. Entonces todos tienen un canal a través de las IRQ. Tengo mi controlador 8259. Tengo un canal por medio del cual a través de una INTR puedo yo, ¿verdad?, solicitarle la interrupción. ¿Quiénes pueden? Bueno, el teclado podría pedirle, mire, una tecla, primero la interrupción, para que sea atendida, puerto serial, puerto paralelo, los discos, el reloj interno para la realización del reloj del sistema. Bueno, así
el primer 8259 que aparece tiene solamente 8 pines para entrada de solicitud de interrupciones. Es como que tuviese una empresa, ¿verdad? Está aquí el jefe y aquí tengo 8 fulanos que pueden interrumpir. Después se amplía 16, ahorita no se me ocurre. Sigue siendo un 8259, ¿verdad? Tiene un hardware que lo que hace es administrar, ¿verdad?, la solicitud de interrupción. Entonces aquí les decía que entraban en ese juego de que a través de un solo pin INTR solicito yo la interrupción al microprocesador. Después de que se le ha solicitado la interrupción al microprocesador, si la acepta, ¿verdad?, lee parte de los registros del 8259 y ahí le dice cuál de, digamos que fueran solo 8, cuál de los 8 es el que le está solicitando la interrupción. Y dependiendo de eso, ¿verdad?, brinca a una determinada rutina, ya en particular, o es teclado, o puerto celular, lo que quiera, y hace lo que tiene que hacer. Atiende y después de que atiende, regresa de nuevo a hacer lo que está haciendo. Entonces, de esa forma es como trabaja su microprocesador auxiliado por el chip. Le solicitan comunicación en determinado momento a través del límite. Si ninguno de estos necesitará, pues entonces él se tiene que ejecutar lo que tiene que ejecutar. Y en el momento que necesitamos alguna actividad con alguno de ellos, pues entonces se tiene la interrupción. Y lo atiende, y el que atiende regresa. Sí, bueno, entonces voy a regresar un poco con las láminas. Lo primero, ¿verdad? El INTR es lo que nosotros llamamos una interrupción mascarable. Y es generada a través de un pin del microprocesador, que es el INTR. A través de este llegan todos. Dice que es un solo pin ya en el microprocesador. El chip controlador de interrupción es el que tiene varios, pero de él sale uno, que es el que se conecta con el microprocesador. Bueno, esta interrupción, ¿se acuerdan del famoso registro de estado dentro del microprocesador? Entonces, ahí existía una bandera, que era la bandera I. Cuando vimos el registro de estado, les hablé de una bandera I y les dije que más adelante íbamos a aclarar, lo que hacía esta bandera. Esta bandera I es lo que nosotros llamamos bandera de interrupción, o lo que sería definir si las interrupciones que provienen a través del pin INTR se aceptan o no se aceptan. Claro, al final, ¿verdad?, el que decide si se acepta la interrupción o no, al final, el que decide si se acepta la interrupción o no es el que está programando, porque yo puedo manipular a ese bit y decirle acepte la interrupción o no acepte la interrupción. Bueno, entonces para eso es que servía esa bandera de interrupción dentro del registro de estado, para poder permitir o bloquear lo que serían las interrupciones a través de lo que es el pin INTR. Bueno, para ello también necesitábamos un circuito integrado que me administrara lo que es esta solicitud de interrupciones, porque por un lado yo necesito saber quién es el que va a interrumpir. Cuando el jefe le dice, llega la secretaria, mire, ahí lo busca, ¿quién me busca? Ah, fulanito. Entonces es el controlador de interrupciones el que dice quién es el que lo busca. Entonces, dependiendo de eso, el microprocesador desarrolla o ejecuta una rutina u otra, aunque lógicamente que todas las rutinas
que corresponden al INTR están en un solo lugar o en un solo vector. Están todas. Ya es internamente, cuando he aceptado la interrupción, que me voy a examinar, ¿verdad?, cuál de todas las entradas es la que me está solicitando la interrupción. Entonces, todos estos dispositivos, ¿verdad?, solicitan una interrupción a través del INTR. Se revisa el registro de la bandera del registro de estado para ver si se acepta o no se acepta, y si se acepta, se brinca en forma vectorizada a través, ¿verdad?, de la tabla de vectores de interrupción a la rutina de interrupción. Se identifica cuál es la fuente de interrupción y se ejecuta el programa que corresponde a esa fuente. Y después se regresa, ¿verdad?, a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, para ello necesitábamos el chip 82. Y aquí les pongo, ¿verdad?, esta interrupción es mascarable porque el microprocesador puede o no aceptarla, y eso va a depender del estado que tenga la bandera I, que corresponde al registro de estado. Entonces, esta bandera, en realidad, más que indicarle al programador algo o al programa algo, se le indica al microprocesador. Se le indica si acepta, si debe aceptar o no debe aceptar la interrupción. Porque le vuelvo a repetir, el microprocesador va a hacer lo que yo le diga que haga. ¿Cómo se lo digo? A través del programa. Y él lo hace exactamente como le he dicho, y lo hace ahora. Bueno, aquí les pongo también, ¿verdad?, para que no se les olvide, que una vez se ha aceptado la interrupción, entonces se busca dentro de la tabla de vectores de interrupción, ¿verdad?, la dirección de esta rutina, que quiere lo más claro. Aquí están todas las rutinas. En esta rutina, esta es una rutina bastante grande, y ahí estarían todas las rutinas de todos los dispositivos que están conectados a los dispositivos interruptores. Y dentro de esa rutina se busca primero cuál es el dispositivo, y ya una vez identificado cuál es el dispositivo, ya se va a la rutina particular de ese dispositivo que ha solicitado el interruptor. Bueno, ahora sí espero pues que las interrupciones ya estén un poquito más grandes. No sé si hay preguntas antes de irnos. Bueno, perfecto. Entonces quedémonos acá.